Continuamos a las 2:19 de la tarde con Aula Abierta, llevando el aula a todas partes por Luz Radio 102.9 FM. En el segmento anterior conversábamos con la doctora Dora Colmenares, representante del Colegio de Médicos del Estado Zulia y profesora universitaria, además médico cirujano, quien nos comentaba algunas de las preocupaciones en relación a la situación de esta crisis humanitaria, crisis en salud y de desabastecimiento, por ejemplo, en el Hospital Universitario de Maracaibo y en otros centros de salud. Tenemos en la línea telefónica a también otra profesora de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad del Zulia, específicamente de la Cátedra de Microbiología, la profesora Liliana Gómez. Un saludo, profesora, le saludamos desde Aula Abierta. Queremos, indagar un poco en el tema sobre la situación salud en Venezuela, específicamente, ¿cuál es la situación que ocurre en los hospitales de Maracaibo, del Estado Zulia, en la materia? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo, profesor David. Bueno, el problema de las infecciones intrahospitalarias es bastante preocupante en la región, sobre todo porque a nivel mundial las tasas de colonización e infección por bacterias oscilan entre 1%, 1,5%. Y en un estudio que realizamos el año pasado en un hospital de la región, las tasas de colonización por estos microorganismos superaba este porcentaje a nivel mundial, incluso 3 veces o 4 veces superior. Perdón. Los porcentajes que obtuvimos fueron de 3,5 a 5%. Profe, disculpe, cuando se refiere a tasas de colonización específicamente de las bacterias, ¿no? ¿A qué se refiere? Sí. Me refiero a que las bacterias a estos pacientes que están hospitalizados pueden ocasionarles infección o pueden colonizar y después en un periodo de tiempo posterior ocasionarle una infección, y esa infección puede ser una neumonía, puede ser una sepsis, puede ser una meningitis y ocasionarle la muerte al paciente que está hospitalizado. Ah, caramba. Y en relación, por ejemplo, a los microorganismos que representan pues algún tipo de problema en los hospitales de Maracaibo, del Estado Zulia. Bueno, los microorganismos los resultados que obtuvimos el año pasado son similares a los microorganismos que afectan a nivel mundial. Dentro de estos microorganismos están las bacterias gram negativas, como por ejemplo las enterobacterias, pseudomonas, acinetobacter y Staphylococcus aureus, que son las principales bacterias que ocasionan infecciones a nivel mundial y en nuestros hospitales. El problema de estas bacterias es la resistencia a los antibióticos, que son muy resistentes a los antibióticos, son resistentes a casi todos los antibióticos y solo quedan muy pocas opciones de tratamiento. Y entonces, aunado a la situación país, a la situación de escasez de medicamentos y al alto costo de los medicamentos, entonces esto aumenta las tasas de mortalidad de los pacientes que están hospitalizados en nuestros centros de salud. ¿Qué podemos hacer además para prevenir la infección de estas bacterias que usted nos comenta, que nombra la tasa de colonización a la cual hacía referencia anteriormente y hace referencia a que pueden ser, según entiendo, son virales? Son bacterianas, las infecciones son por bacterias. Y dentro de las medidas actualmente es también alarmante, porque no contamos básicamente ahí se necesitan desinfectantes, se necesitan aplicar medidas preventivas como las medidas de precaución universal en salud, que consisten en el lavado de manos, la utilización de equipos de protección personal, la utilización de materiales y equipos estériles. Entonces, los jabones o muchos de los desinfectantes que se utilizan son de alto costo. Y debido a la situación actual, muchos de los hospitales no cuentan incluso con jabones para el lavado de manos. Entonces, la situación es bastante complicada. Hay que invertir las complicaciones de estas infecciones
pueden ser la discapacidad funcional, los tratamientos muy costosos, y eso no solo para el paciente, también para el Estado en el caso de las instituciones públicas. Profesora, entonces hay que hacer una inversión bastante importante. En un minuto, entonces, ¿cuál es la situación, en palabras sencillas, porque no somos médicos, no conocemos mucho la terminología, cuál es la situación de los hospitales en Maracaibo en esta materia? La situación es alarmante comparándola con los resultados de otros estudios a nivel mundial. Y el problema es que, sobre todo, que no se aplican muchas de las medidas preventivas, y entonces estas bacterias están haciendo y deshaciendo en nuestros hospitales y están lamentablemente aumentando las tasas de mortalidad. ¿Tiene que ver esto con los brotes de paludismo, de enfermedades que inclusive hace 70 o más años habían sido erradicadas en Venezuela? Bueno, no, la epidemiología del paludismo, la epidemiología de la difteria son diferentes, porque las transmisiones son diferentes. Pero en los últimos años sí ha aumentado estas infecciones intrahospitalarias. Entonces, pues sí pudiera coincidir que como no se aplican las medidas epidemiológicas y las normas epidemiológicas adecuadas, entonces todas estas enfermedades, todas estas infecciones, pues han aumentado en el transcurso de los años. Bueno, muchísimas gracias. Era la profesora Liliana Gómez, profesora de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad del Zulia, en la cátedra Microbiología en la Escuela de Medicina. Le agradecemos infinitamente, y a las 2:26 de la tarde vamos a hacer nuestro acostumbrado corte institucional, recordando nuestras redes @aulaabierta.ve de Venezuela por Twitter, Instagram y Facebook, y nuestro correo electrónico aulaabierta.ve@gmail.com. A las 2:28 de la tarde de hoy, 31 de agosto, último día del mes de agosto, continuamos con Aula Abierta, llevando el aula a todas partes por Luz Radio 102.9 FM y tratando el tema de la situación salud y alimentos en Venezuela. Teníamos en el segmento anterior a la profesora de microbiología y de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad del Zulia, Liliana Gómez, quien nos hacía pues algunas advertencias sobre preocupaciones en general en materia de determinadas infecciones intrahospitalarias que pueden ocurrir en nuestros hospitales de la región. Y en el segmento anterior a la doctora Dora Colmenares, quien también es representante del Colegio de Médicos del Estado Zulia, alertando sobre la situación de la crisis en salud en Venezuela en general, pero específicamente en el Estado Zulia. Y tenemos en la línea telefónica a la profesora Susana Rafali. Susana es nutricionista especializada en gestión de seguridad alimentaria, además amiga del Movimiento Nacional de los Derechos Humanos. Hemos tenido la oportunidad de compartir, inclusive en escenarios internacionales, pues justamente esa lucha en favor de los derechos humanos, donde Susana levantaba la voz en materia de la situación tan crítica en materia de el acceso a los alimentos en Venezuela. Susana, te saludamos con todo cariño desde Aula Abierta, desde Maracaibo, y te preguntamos cuál es la situación en relación a esta crisis en materia de salud y de alimentos en Venezuela. ¿Estamos realmente en una crisis humanitaria? Gracias, David, me da muchísimo gusto finalmente conversar contigo y además tener un espacio en Aula Abierta que es un medio que respetamos tanto. Yo te agradezco mucho el espacio y el compromiso con el tema humanitario del país, que nos tiene en verdad muy preocupados. Gracias a ti, Susana, por atender y por trabajar por esta causa, sí. Sí, esto ya, mira, ya no podemos tapar el sol con un dedo. Mientras yo te podría decir que entre diciembre y febrero todavía, si nos pedían que no utilizáramos la palabra humanitaria, yo me podía reservar, pero las cifras últimas de desnutrición infantil ya no dan lugar a duda de que esto es una crisis humanitaria franca. Qué que terrible. Se está desplegando en la población más pobre del país. Es decir, a mí me han preguntado mucho, pero esto es un país todo en crisis humanitaria, la gente se está muriendo en las calles. No, esto no es una hambruna del siglo XIX que estamos recogiendo los cadáveres en una carreta.
y hay zonas y sectores de población en toda Venezuela que por supuesto no están pasando por esto, pero la población vulnerable, la población de los estratos más pobres del país está enfrentando una crisis alimentaria y una crisis de salud de dimensiones humanitarias inequívocas, y eso lo dan dos cosas. El primero, el nivel de daño sobre el estado nutricional, sobre todo de los menores de 5 años, y la pérdida de vidas por esto. Una crisis, cuando uno le pone el apellido humanitario, quiere decir, cada vez que uno oye esto, no es que sea Cáritas la que está trabajando, ni que somos humanistas, ni que la caridad, no. Cuando se utiliza la palabra humanitario es porque ya hay pérdidas de vida a una proporción mucho más allá de lo que establecen los marcos humanitarios como una situación aceptable y manejable por el Estado con recursos habituales. Entonces eso es el otro factor. La crisis se define como crisis, incluso como emergencia, cuando el Estado se le va de las manos y no puede manejarlo con los recursos regulares que usualmente maneja, detener estas muertes y este daño nutricional. Qué terrible. Bueno, estoy hablando con una experta en el tema, además que ha tenido pues la experiencia de haber participado en organizaciones internacionales, en otros eventos donde también se han padecido situaciones de crisis humanitarias en el planeta. Es la profesora Susana Rafali. Susana, ante esta situación, una crisis humanitaria de la cual se ha venido haciendo advertencia desde hace por lo menos 2 años, ¿no? Sí. Por lo menos. ¿Qué se puede hacer? Porque la posición del gobierno es decir, y además todos los días se encadena para decir lo bien que viven los venezolanos, pero vemos además no solo lo que tú estás refiriendo, personas que nuestros basureros, nuestros contenedores de basura en cada esquina, además están llenos de personas recogiendo la comida los restos de comida para ver qué puede comer, pero además tenemos venezolanos que se están yendo del país en unos éxodos millonarios de venezolanos, millonarios digo de millones de personas que se están yendo del país a padecer además necesidades afuera. Los pronunciamientos de Santos, por ejemplo, en Colombia, en relación a la situación de los venezolanos que masivamente están yendo a Colombia, pero sabemos del éxodo hacia Panamá, hacia Chile, hacia otros países, es altísimo. ¿Qué podemos hacer, Susana? Sí, mira, con respecto a la primera parte de la pregunta, realmente desde el punto, o sea, hay que diferenciar lo alimentario puramente de lo nutricional. O sea, en términos de la crisis alimentaria, verdaderamente aquí a partir del 2010 el sistema alimentario nacional y la producción nacional de alimentos comienza una debacle enorme, porque es cuando se le asignan dólares preferenciales a la compra de alimentos y comienza todo este esquema de corrupción que hay alrededor del manejo de los alimentos aquí. Entonces ahí comienza a disminuir mucho la producción nacional, y esa disminución en la producción nacional el Estado lo había estado compensando con las importaciones. A partir de 2013, que comienza a bajar las divisas petroleras, ya el Estado no tiene con qué manejar el mismo volumen de importaciones y comienzan los problemas de desabastecimiento. Nosotros éramos un pueblo en una situación de bienestar, con un estado nutricional que permitía como paliar un poco que aquí hubiera una crisis de desabastecimiento como las que hemos manejado desde el 2013 para acá, pero eso tiene un límite, y esa población más vulnerable que estuvo aguantando verdaderamente hasta hace un par de años, como tú dices, es cuando comienza a acusar recibo en términos de su cuerpo mismo, de su estado nutricional, todo este estado que estamos viendo de delgadez y de pérdida de peso masiva en la que está la población. Terrible, sí, terrible. Entonces, bueno, esto definitivamente no se lo podemos adjudicar a unas sanciones que tomadas hace 3 días, aparte que ¿dónde está la Venezuela potencia? Qué que se va a quebrar con unas sanciones, con un pestañazo de Trump, aquí nos vamos a tambalear. ¿Cómo es esto? Sí. Si nos habían dicho que esto era una potencia alimentaria y una potencia farmacéutica. Pero qué descaro, Susana, porque jamás el país había vivido una situación como esta, y tiene la desfachatez de hablar de que somos una potencia agroalimentaria. ¡Qué grosería! Sí, entonces, Susana, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Se cayó la llamada. Sí, estamos en vivo. Bueno, teníamos...
Lo que hay que hacer es seguir visibilizando la situación. Es decir, ha sido fundamental lo que ha hecho Cáritas de Venezuela en ponerle el cascabel al gato y decir, mira, no es que no está pasando nada, pero tampoco estamos en una hambruna. Pero eso lo pudimos hacer porque se hace sistemáticamente la medición en las parroquias más pobres del país de lo que está pasando. Y por cierto, siguen las parroquias de Machiques, que es donde estamos haciendo esto, las que tienen la desnutrición más alarmante. De Machiques, de Estado Zulia. En Machiques, Estado Zulia, nosotros llevamos el sistema de monitoreo de la desnutrición. Desde Cáritas. El de Cáritas, en 4 estados del país, y por los momentos en Zulia hemos estado solo en Machiques, y bueno, el repunte en los últimos 3 meses es pavoroso. Bueno, y supongo que en Mara, Páez, en otros municipios del estado Zulia deben estar peor. Ahora vamos a extendernos a otras parroquias más a partir de septiembre. Susana, háblanos de esas mediciones. Manejan los números que... Sí. ¿Por qué dice que son pavorosos? Cuéntanos de esto. Aproximadamente 6 de cada 10 niños que están llegando a las jornadas de Cáritas tienen algún tipo de déficit nutricional. Ahora, que se puedan considerar ya desnutridos, con desnutrición aguda grave, está tocando un 15% cuando hacemos referencia a Machique y a algunas parroquias en Vargas que están muy mal también, y esto ya toca los umbrales de una emergencia humanitaria. Imagínate. Porque en los marcos humanitarios internacionales, cuando pasas el 10%, ya eso es una crisis, y tocado el 15% ya es una cosa que se sale de las manos. ¿Qué quiere decir que sea una emergencia? Como te repito, que ya esto no lo puede manejar Cáritas, ni lo puede manejar una familia, ni una comunidad de vecinos. Estos niños están tan gravemente desnutridos que los tiene que manejar un sistema de salud que no funciona, además. Profesor Susana, ¿quién debe manejarlo? ¿Quién debe dar y presentar la solución entonces para ayudar a estos niños? Porque entiendo... Según el Estado, esto funciona perfectamente. Estamos en una potencia. Claro, entonces mira, nuevamente, la sociedad civil organizada es la que tiene que darle seguimiento a estos casos, reportarlos y encaminarlos hasta el sistema de salud. Y si el sistema de salud no los absorbe y no los puede absorber, entonces abocarse a organizaciones, bien sea Cáritas de Venezuela o organizaciones de la sociedad civil que puedan comenzar a manejar. Ustedes conocen los grupos de acción solidaria y esta gente que está recibiendo donaciones para tratar de canalizar alimentos hasta allí. Y si no, ¿qué podemos hacer ante un Estado que no? David, tú eres conocedor del pacto. Una de las cosas fundamentales que dice una observación sustantiva del derecho a la alimentación en el Pacto de Derechos Económicos y Sociales es que el Estado debe, por cualquier medio, no solamente por medios nacionales, por cualquier medio, garantizar la alimentación necesaria para garantizar el derecho a la vida. Y esos medios incluyen la cooperación internacional. Entonces, si el Estado realmente ahorita está en una situación de restricción de recursos que se va a agravar por sanciones, o que se va a agravar cuando tome la decisión de que el default va a ser social en octubre y va a importar menos alimentos, entonces es aceptar y abrir la entrada de organizaciones de cooperación y organizaciones humanitarias que nos den una mano aquí. Bueno, desde las cuentas de Aula Abierta vamos a poner algunas cuentas claves como la de Acción Solidaria, etcétera, con algunas indicaciones.